esta presentación y vamos a compartirles posteriormente, ¿cierto? Esta grabación de todas maneras la vamos a dejar pública en LinkedIn, digamos, para que todos puedan acceder a ella. Entonces, bueno, además de conversar hoy día respecto a estos retos en el área de personas, hoy día ustedes están también con la primicia, ¿cierto?, de este refresh, esta nueva versión, digamos, que le estamos dando a la marca. Luego la vamos a hacer públicamente masiva. Queríamos entonces primero partir un poco la presentación eh, comentándoles un poco respecto a nosotros, ¿sí? Cultural Hackers es una empresa finalmente de tipo consultivo dedicada fuerte a lo que tiene que ver con servicios de transformación digital, digamos, de acompañamiento en implementación de marcos ágiles de trabajo, procesos de gestión del cambio, digamos, procesos de cambio cultural en organizaciones. Hoy día tenemos nuestras oficinas ubicadas en Estados Unidos, en Florida, y una oficina local en Santiago de Chile. Entonces, con eso nosotros atendemos clientes, ¿verdad?, a nivel de toda Latinoamérica. Hoy día, acá, de hecho, conversando parte del equipo, estamos precisamente con nuestro invitado Andrés, para que te puedas presentar, Andrés. Bueno, un gusto. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar las personas presentes. Seguramente trataremos de interactuar un poco, que puedan preguntar, que puedan alzar la mano, que puedan de pronto en el chat escribir las dudas que les vaya surgiendo. Eh, Soy colombiano, estoy radicado en Bogotá en este momento, trabajo también para uno de los grupos bancarios acá en Colombia más grandes, en temas de todo lo que tiene que ver con transformación digital e implementación de metodologías ágiles para este tema también. Entonces, muchas gracias por la invitación y adelante. Vale, muchísimas gracias, Andrés. Mira, por mi lado, ¿cierto? Como les decía, la idea es presentar un poco la empresa también, Cultural Hackers. Mi nombre es Marcelo Magaña también, soy parte del grupo directivo, digamos, de la empresa. Me he desempeñado en temas de metodologías ágiles ya durante los últimos 11 años. Y ahora los últimos 6 años dedicado fuerte a lo que tiene que ver con coaching de equipo, cierto acompañamiento a organizaciones en la búsqueda de este alto desempeño. Y dentro de ese alto desempeño, precisamente, es donde nos encontramos con estos nuevos desafíos en términos de personas, sobre todo, cuando hablamos de nuevas conformaciones de equipos, nuevas estructuras organizacionales, y por eso es precisamente por donde partimos la conversación de hoy día. Así que, sin más, bueno, adelante, Andrés. Listo. Vale, si de pronto alguien tiene alguna duda o levanta la mano, Marcelo, me ayudas ahí a mirarlo. ¿Listo? Bien, entonces, un poco partimos con entender en la nueva situación, en el nuevo paradigma que estamos hoy en día. Aunque antes estábamos un poco más cercanos a las personas físicamente, hoy en día, pues nos vemos por este medio, ¿no? Nos vemos un poco más virtuales. Y esta nueva forma de trabajar, esta nueva forma de acercarnos también cambian las dinámicas de las personas, cambian la forma de entendernos, cambian la forma de comunicarnos. eh, y todo el tema pues también de cómo encontrar nuevas formas de ser más efectivos en lo que nosotros hacemos hoy en día a día ha cambiado un poco, ¿no? Algunas organizaciones y en algunos países ya están retornando a sus oficinas, pero no todo el mundo lo está haciendo. Seguramente algunas empresas van a tener algún modelo mixto, algún modelo híbrido o algunas otras van a quedar 100% de forma virtual. Entonces, este nuevo funcionamiento, esta nueva forma de interactuar, pues nos genera más retos todavía desde el ámbito de las personas, desde el ámbito de la cercanía y desde el ámbito, pues obviamente, de lo que tiene que ver con el conocimiento del talento que nuestras organizaciones puedan tener al interior, ¿vale? Digamos que todo empieza con un tema que digamos que las metodologías ágiles. Para los que no de pronto no hayan escuchado antes, hablando de metodologías ágiles, que ya lleva un buen tiempo, ya tienen cumplido 20 años estos términos, se define como una mentalidad, ¿no? Cómo nosotros empezar a pensar de forma diferente para hacer nuestro trabajo y afrontar nuestros retos de forma diferente.
cómo la agilidad termina siendo esa mentalidad que yo necesito para afrontar estos retos que estaba comentando al principio de forma diferente. Y este tema de la agilidad, pues se ve muy enfocado en describir algunos valores, que ya más adelante los vamos a ver rápidamente, cómo vemos esos valores, cómo se describen esos valores, cómo se definen en algunos principios y cómo se distribuye rápidamente en una organización con muchas prácticas, muchos frameworks, muchas herramientas, que es la parte que nosotros vemos que se utilizan en las organizaciones que están implementando este tema de la agilidad. Entonces, este nuevo paradigma, estas nuevas situaciones, sumado a estas, digamos que a estas nuevas metodologías y este nuevo enfoque de mentalidad, de nuevo nos pone un nivel diferente de retos a la hora de enfrentar la cercanía de las personas. Pero si ustedes se dan cuenta acá, y ya más adelante nuevamente les digo cómo se reflejan esos principios y valores, nosotros estamos hablando de personas, de cómo esas personas viven y cómo profesan ciertos ámbitos de valores y principios que de por sí la agilidad empieza a describir como tal. Y ese nuevo paradigma, ya también enfocado pues en el ámbito de agilidad, ha generado que seguramente tengamos que hablar de otros paradigmas y otros manifiestos en otros ámbitos que no son necesariamente tecnológicos. Por eso hay paradigmas enfocados en muchos ámbitos de las organizaciones. Y si ustedes se dan cuenta, acá aparecen otro tipo de manifiestos que van enfocados en algo mucho más puntual, en algo mucho más específico, en áreas mucho más específicas como es el marketing, por ejemplo. Ya hay un manifiesto de Agile Marketing que nos da las pautas de cómo de pronto desarrollar un marketing y un marketing digital con prácticas de agilidad. Temas de Agile People, que son los que vamos a ver el día de hoy. Temas del corazón de la agilidad, que es como una versión 2.0 del manifiesto inicial. Temas de agilidad a nivel negocio, transversales a la organización. Pero el mensaje acá es que este tema de la agilidad ha trascendido tanto que ha empezado a tocar diferentes áreas de una organización y adaptarse precisamente a las necesidades de cada una de esas áreas para generar eficiencias o encontrar mejores formas de trabajar en cada una de esas áreas. En este caso, pues nosotros en este espacio vamos a hablar de todo el tema de recursos humanos o de talento humano o de gestión humana, pues como lo llaman en sus organizaciones. Pero es importante entender que este tema de agilidad, así como lo dice esta imagen, no está clara aún para todas las áreas o todos los enfoques o todas las industrias, por así decirlo, por lo cual tendremos que ver qué se puede aplicar y qué no se puede aplicar, así como lo describe la imagen. De pronto en un ámbito de medicina, cierto tipo de prácticas o enfoques de la agilidad no son tan convenientes. Entonces, no podemos simplemente implementar algo que creamos que porque le funcionó a alguien más nos va a funcionar a nosotros también. Debemos tener en cuenta, pues obviamente el ámbito, debemos tener en cuenta el contexto, debemos tener en cuenta el estado de la organización, a qué se dedica la organización. Y esto pues obviamente nos va a dar un poco de necesidades y de focos que nos puede ayudar a entender en el tema de precisamente la agilidad, ¿no? Cómo poder implementar agilidad en mi organización. Entonces, este ámbito en el que yo hablo y en el ámbito de la medicina, ¿por qué no implementar agilidad? Pues seguramente habrán ciertos focos que implemento, habrán otros que no implemento, pero lo interesante acá es ver cómo le encontramos el sentido para implementar este tipo de temas. Y ese era como el preámbulo para entender por qué estamos hablando de estos retos, por qué estamos hablando de agilidad en gestión humana, por qué estamos hablando de implementar prácticas que nos puedan ayudar a ser más eficientes en esta precisa área. Y también teniendo en cuenta que tenemos un reto muy grande y es que hoy en día, por lo menos en organizaciones que están trabajando con enfoques digitales, los roles están siendo muy volátiles. Entonces, hay roles muy específicos que no duran mucho en las organizaciones. Roles de tecnología, roles de desarrollo, roles de marketing, roles de analítica. Este tipo de perfiles empiezan a saltar, por así decirlo,
entre organizaciones, porque va encontrando que su crecimiento no necesariamente tiene que estar amarrado a una organización, sino que va entendiendo que una organización te va aportando y te va haciendo crecer en cierta medida en muy poco tiempo y puedes ir creciendo a medida que vas pasando por otras organizaciones. Entonces, esos retos, esos problemas que tenemos hoy en día, de pronto ese punto de retención, por qué las personas se van tan rápido, por qué las personas están rotando tanto hoy en día en las organizaciones, el tema de los millennials, que ya las motivaciones son diferentes, ¿vale? Entonces, ese punto es importante entenderlo para saber cómo este tipo de prácticas, este tipo de situaciones que estamos viendo hoy en día en las organizaciones, pues puede ser obviamente tratadas o generando opciones para poder mitigar estos riesgos que están generando estas situaciones, ¿vale? Y todo empieza precisamente por el tema de la agilidad. Entonces, el tema de la agilidad ya lleva 20 años. Este es el manifiesto ágil. El manifiesto ágil lo pueden encontrar en internet. Ustedes pueden googlear manifiesto ágil y va a aparecer esto. El manifiesto ágil inició muy enfocado en tema de software. Personas que se reunieron ya hace 20 años que dijeron, oye, queremos desarrollar mejor software de forma más efectiva, generando un mejor retorno de inversión para la organización y generaron este manifiesto en donde hay varios valores precisamente que se ven acá en esta imagen. Pero si ustedes se dan cuenta en esta imagen, hay algo que es muy importante y es el primer valor que aparece y son las personas. Ese primer valor dice que es muy importante o es mucho más importante los individuos y las interacciones que los procesos o las herramientas. Entonces, acá en un instante inicial ya le están dando valor a las personas. Entonces, es interesante como desde el momento cero estamos percibiendo que las personas son importantes y la interacción en la organización también es importante. Entonces, desde este génesis de la agilidad, desde este punto de la agilidad en donde estamos hablando precisamente de eso, estamos viendo que tanto los valores del manifiesto como ciertos principios como este están enfocados en desarrollar y motivar a individuos para que puedan generar mejor su trabajo y tengan mejor interacción y seguramente estén mucho más motivados para generar pues mucho mayor valor a la organización en donde están trabajando, ¿vale? Y ahí es donde empieza a aparecer una necesidad muy importante y es cómo las áreas de talento humano, las áreas de gestión humana empiezan a necesitar cambiar también, rediseñarse, redistribuirse, reenfocarse y empiezan a aparecer cosas como esta. Entonces, hoy en día, aparte del manifiesto que les mostré hace un momento, que es muy enfocado en el desarrollo de software, pues existe un manifiesto de agilidad de personas, ¿no? De cómo enfocarnos a que las personas que están hoy en día trabajando en mi organización, que tienen un enfoque de trabajo ágil, pues seguramente tengan una interacción, tengan un desenvolvimiento, tengan una comunicación mucho más efectiva a la hora de nosotros empezar a mirar cómo implementar ciertas prácticas. Y acá lo importante es que el área más importante que promueve este tema y este manifiesto, pues termina siendo gestión humana, ¿no? Como gestión humana no es solamente un área operativa en donde solo ejecuta ciertas cosas que vamos a ver más adelante, sino que también se termina convirtiendo en una de las áreas más estratégicas de la organización y que puede ofrecer precisamente una visión diferente de todo el talento y de toda la evolución de ese talento que tiene la organización hoy en día. ¿Vale? Aquí, hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Algo adicional de Marcelo? Marcelo, ¿quieres agregar algo? De momento me interesa saber cómo lo ven también los chiquillos. Ahí cuando vamos entrando un poquito más en materia, ahí vamos a ir conversando un poco más, Andrés, de cómo se van abordando estas situaciones ya en términos un poquito más operativos también. Vale. Entonces, avancemos. Bueno, entonces, hablando precisamente de motivación y de que el génesis de todo este tema tiene un valor que son las personas y sus interacciones, y que al tener digamos que ese enunciado en un manifiesto y luego posteriormente crear un manifiesto precisamente más enfocado en la gestión de las personas, pues es importante entender
¿por qué es importante tener personas motivadas en una organización? Y acá hay una estadística que me parece supremamente relevante, en la cual pues obviamente nos menciona que, que hay muchas personas, por ejemplo, el 13% de las personas en esta encuesta, que se hizo ya hace algunos años, pero que es importante tenerla en cuenta como los números, solo el 13% de las personas son felices. Y el 63% y seguramente un poco más son personas que están tristes con su trabajo. 24% son activamente desmotivados, no les interesa trabajar en lo que están trabajando o no les gusta trabajar en lo que están trabajando o no encuentran ese motivador que los conecta con lo que están haciendo hoy en día. Y increíblemente, parte de esa desmotivación viene mucho por el jefe directo, o sea, la persona que lidera a la encuestada en este caso, pues no tiene muy bien motivada a la persona y por eso salen estos números. Eh, este tipo de porcentajes, pues al final se puede hacer un ejercicio financiero en donde realmente puedo poner tangencialmente cuál es la consecuencia de tener este tipo de personas desmotivadas en una organización. Y si ustedes se dan cuenta, pues es una cantidad pues, realmente grande, en donde pues cada año estamos perdiendo una cantidad de dinero por eh, unas pérdidas de productividad, por personas desmotivadas, por personas que no están conectadas a este tema. Entonces, ¿cómo nosotros podemos entender que al final esto termina siendo un ciclo, ¿cierto? Si yo tengo a las personas de mi organización motivadas, estas personas van a trabajar de mejor forma y estas personas que trabajan de mejor forma van a generar seguramente productos o servicios de mejor calidad que le van a producir mayor rentabilidad a la organización y que la organización debería nuevamente inyectar esa o parte de esos ingresos a mantener a las personas motivadas. Entonces esto termina siendo un ciclo beneficioso en donde pues personas motivadas seguramente van a producir mayor retorno de inversión y la misma organización debería reinvertir en sus colaboradores, ¿vale? Tal como dicen por ahí, que finalmente si cuidas a tus empleados, ellos van a cuidar de tus clientes. De acuerdo, así es. Entonces, claramente, estos son uno de los pocos temas que generalmente se dejan de lado. Cuando empezamos a hablar de transformación digital o cuando pasamos a hablar de transformación ágil o transformación organizacional, pues hay muchos puntos que se dejan de lado y este es uno de los puntos que hoy en día más adolecen las organizaciones en estas transformaciones y por eso mismo las personas terminan tomando decisiones como irse a otras empresas porque realmente no están motivadas, ¿no? O no estoy contento con mi jefe, o la organización no tiene una forma de hacerme evolucionar, o no hay beneficios que me lleguen a mis necesidades. Y todas estas cosas que uno cree que de pronto no hacen match, seguramente empiezan a hacer match con las personas. Y hay algo que pasa comúnmente y últimamente lo he visto mucho más y es el efecto dominó. Y es como un par o tres o cuatro personas se empiezan a ir de la organización a organizaciones que ofrecen de pronto beneficios diferentes o espacios de aprendizaje diferentes o espacio de innovación. Bueno, y esto genera un efecto dominó en la misma organización de donde se fueron estas personas. Y otras personas empiezan a tomar la misma decisión bajo lo que pasó con las primeras personas. Entonces genera un efecto dominó en donde muchas personas empiezan a migrar si tu organización no está preparada con este tipo de situaciones para saber manejarlas, para saber de pronto restringirlas para que no pase demasiado, ¿vale? Pero lo importante acá es estos números, si nosotros jugamos con ellos y empezamos a trabajar en el tema de la motivación, a trabajar en el tema de la cultura de la organización, pues me puede generar, pues obviamente, un retorno bastante interesante, como por ejemplo, si hay un empleado, si hay empleados que son mucho más motivados, pues el empleado termina siendo un 31% más productivo. Y acá es donde tampoco nos podemos ir al otro lado, ¿no? Hay personas muy workahólicas que porque están muy motivadas terminan trabajando a la hora de almuerzo o terminan trabajando a horas excesivas de la noche o de pronto hasta los fines de semana simplemente porque les motiva lo que hacen. Entonces, terminan siendo más motivados, terminan siendo más productivos, pero al final de pronto se van a desgastar más. Entonces hay que tener cuidado con este tipo de situaciones. Un empleado feliz y motivado es más creativo, o sea, genera más ideas, genera
más insights para poder mejorar su trabajo o otra parte del trabajo de otra área. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. El margen de utilidad aumenta en un buen porcentaje de la organización al tener, pues obviamente, gente mucho más productiva y pues es más difícil que las personas se vayan. Entonces, la retención de los empleados empieza a aumentar. ¿Por qué? Porque pues al final generando esta cultura, generando esta, digamos que este efecto magnético en donde yo dudo demasiado si irme o no irme de mi organización porque me ofrece muchos beneficios, porque me hace sentir cómodo, porque me hace sentir motivado, porque me genera instancias de aprendizaje, porque sé cómo voy a crecer y en cuánto tiempo voy a crecer. Entonces, las personas empiezan a dudar mucho de salirse de esa organización que genera este tipo de estrategias, ¿vale? Entonces, es importante entender cómo afecta de mala forma el tema de tener eh, colaboradores desmotivados, pero también es bueno entender cómo de buena forma puede generar este tipo de motivaciones en la organización cuando tengo buenas estrategias enfocadas a esto, ¿vale? Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Duda? ¿No? No, Bien. por mí no. No sean tímidos, chiquillos. Por lo menos ni una mano arriba por ahora. Dale, no. Vale, y aquí aunque este slide esté muy denso y muy enfocado en el texto, yo creo que es importante porque es una de las cosas que en algún momento generó una instancia de conversación de cuáles son los temas que realmente frustran a los equipos ágiles, a los que ya están trabajando con agilidad frente a talento humano. O sea, ¿qué pasa con talento humano? ¿Qué pasa con recursos humanos? Generan pues ciertos roces y ciertas frustraciones frente a los equipos ágiles porque por varias situaciones. Por ejemplo, la primera, la gestión del desempeño mata la dinámica del equipo. Hoy en día, sacar un desempeño a las personas, sacar una evaluación, por así decirlo, de las personas, si no está alineado a todos estos valores, a estos principios de la agilidad, y en el equipo sí lo están profesando, pero por talento humano, digamos que el ámbito de la evaluación no está alineado a esto, seguramente los equipos lo van a sentir. Entonces, si yo estoy generando confianza, autoorganización, comunicación abierta, transparencia, pero cuando yo hago la evaluación de las personas, no estoy evaluando esto, sino estoy evaluando otra cosa totalmente diferente, pues seguramente va a haber una fricción ahí entre los equipos y ese modelo de desempeño. El segundo punto habla también de temas de bonificación, de cómo fomentar los valores. Hoy en día las bonificaciones o los beneficios son muy importantes a la hora de hablar de cómo motivar a equipos que son muy buenos, ¿vale? Y cómo seguramente tratar de encontrar ese tipo de beneficios o motivantes para otros equipos que hasta ahora están surgiendo y que obviamente sepan que si llegan a un estado, a una línea de madurez alta, pues seguramente van a tener alguna bonificación. Entonces, cómo desde este punto de vista de las bonificaciones, de los beneficios, pues no se adecua tampoco al funcionamiento de los equipos ágiles. ¿Qué más? ¿Qué más hay ahí? El tema de las contrataciones, de cómo estamos contratando hoy en día el talento que nosotros necesitamos, de si realmente el mercado tiene el perfil que yo estoy buscando y si no tiene el mercado el perfil que yo estoy buscando, entonces yo cómo me acomodo a esa situación y empiezo a desarrollar perfiles desde un punto más bajo, desde un punto más junior, por así decirlo, para que no me quede quieto, o sea, para que realmente pueda trabajar con lo que hay en el entorno, trabajar con lo que hay en el mercado, si es que realmente no puedo encontrar ese tipo de roles. Lo más importante acá en el tema de contratación es cómo yo puedo hacer match con el tema de la mentalidad, la capacidad y la conducta, o sea, que realmente las personas que yo esté contratando hagan un fit con la cultura organizacional y hagan un fit con el perfil por el cual ha sido contratado, ¿vale? Porque generalmente lo que hacemos es revisar si tiene el perfil nada más, pero no revisamos si esta persona puede trabajar y puede, digamos que, sumergirse en la cultura de la organización en la cual hoy en día estamos. Entonces, ese punto generalmente no se evalúa. ¿Qué más? ¿Qué más hay ahí? Los instrumentos, las herramientas que utiliza gestión humana generalmente son muy estáticos, no son muy flexibles y no cambian mucho en el tiempo. Cuestión que hoy en día debería estar muy dinámico y debería cambiar
de acuerdo al contexto, pues obviamente de las personas. Lo que éramos hace 2 años como perfiles y como colaboradores de una organización no es lo mismo que hoy en día. Entonces, los métodos, las herramientas que yo voy a utilizar deberían irse adaptando también a este tipo de situaciones. ¿Listo? Entonces, en términos generales, hay varias cosas en varios aspectos que el área de gestión humana, pues al final, al no adecuarse, al no fluir, digamos, con esta mentalidad de agilidad, termina rozando y termina chocando con ciertas prácticas que los equipos ágiles empiezan a utilizar, ¿vale? Y ahí empiezan a tener problemas. Oye, ¿cuál es mi modelo de carrera? Si yo tengo un rol de agilidad como un Scrum Master, como un Product Owner, si yo tengo un rol diferente, no sé, alguien de marketing, alguien de DevOps, alguien de analítica, pues ¿cuál es el modelo de carrera de esas personas? Porque no toda la vida van a ser el mismo rol estáticamente. Entonces, ¿cómo va a evolucionar esa persona? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cuánto va a durar esa evolución? ¿Vale? Entonces, todos esos temas empiezan a aparecer acá y por eso quería mostrar este slide, porque este slide es muy importante de cómo el tema de la agilidad implementada en equipos ágiles empieza a chocar con áreas de talento humano en este tipo de situaciones. Bien. Entonces, es importante empezar a pensar si realmente las personas deberían trabajar para la compañía o la compañía debería empezar a trabajar por las personas. De ahí creo que me devuelvo a lo del ciclo afortunado de que la organización debería trabajar más enfocado en tener a esas personas motivadas, en tener a sus colaboradores motivados, enfocados, eh, para que esas mismas personas pues obviamente sean más creativas, tengan más espacio de crear nuevos enfoques, nuevos productos, nuevos servicios, que eso me genere que la organización pues tenga un retorno de inversión mucho más alto o productos diferentes que de pronto otra organización no tiene. Entonces, no solo las organizaciones deberían estar mirando hacia afuera, sino también deberían estarse mirando el ombligo. Eh, ¿Y qué significa eso? Hay muchas organizaciones que su estrategia siempre está mirando a la parte comercial, a la parte externa. Yo, ¿cómo puedo crecer en el entorno en que estoy? ¿Cómo puedo ser más competitivo? ¿Cómo puedo eh, ganarle a mi competencia? Pero nadie ve hacia el interior, ninguna organización o muy pocas ven hacia el interior para que eso se logre, pues yo interiormente cómo me tengo que reorganizar, cómo está mi gente, cómo está mi organización, si tengo procesos eficientes, si no los tengo, qué es lo que tengo que revisar para que las personas que estén trabajando en mi organización sean mucho más eficientes, sean mucho más efectivas y seguramente mucho más motivadas, ¿vale? Entonces, este es un análisis que es interesante. Las personas no deberían trabajar para las compañías, sino las compañías para las personas. Bien. Y en este tema, pues al final doy los agradecimientos de la presentación. Hay mucho material que muchas personas me han compartido, entonces los agradecimientos los daré al final. Pero este slide a mí me gusta mucho porque al final el reto del talento humano, de los recursos humanos, del área de gestión humana en una organización tiene dos focos. Y es uno que es el foco actual, que es muy enfocado a las personas, a una parte muy operativa y es cómo yo eficiento las cosas que yo hago como talento humano hacia el interior de la organización, hacia las personas que entran en mi organización y viven en mi organización, ¿cierto? Esa es una mirada un poquito más operativa. Y otra mirada tiene que ver con una mirada mucho más estratégica. Y es como yo empiezo a hacer un área más estratégica en la organización y tengo iniciativas estratégicas para cuidar el talento y para que estas personas que están trabajando en mi organización, pues obviamente sean las personas más eficientes, más motivadas y más colaborativas, pues obviamente que puedo tener en mi organización. Entonces, estas dos miradas son las que son el reto que tiene que tener hoy en día un área de gestión humana, de talento humano en una organización. Y pues esto obviamente conlleva algunas prácticas y algunas cosas que deberían empezar a cambiar. Algunas organizaciones ya lo están haciendo, otras no tanto, pero pues ya en este tema cada uno, digamos que hará su radiografía en la organización donde está, si esto es real o no es real. Entonces, en el ámbito más operativo, cuando hablamos de cosas operativas, acá, ¿alguien está hablando por ahí?
No. No, por el momento, dale. Bien. En el ámbito y en el punto más operativo, enfocado mucho más a las personas, digamos que hay 6 ámbitos, bueno, más que 6 ámbitos, 9, 7 ámbitos en los cuales debería, hoy en día la organización o un área de talento humano está muy enfocada, ¿cierto? Que es el tema de búsqueda y selección, el tema del onboarding, o sea, cómo entra la persona a la organización, el tema de evaluaciones, plan de carrera, cómo motiva al empleado, educación continua y todo lo que tiene que ver con liderazgo. Estos enfoques generalmente son muy operativos a la organización, muy operativos al área de talento humano y son los que digo que se tienen que empezar a eficientar, tienen que ser mucho más eficientes, eh, tienen que tener un tiempo de ejecución mucho más corto para que todo lo que dependa del talento de las personas que están ingresando a la organización, pues obviamente no sea un problema, sino que al contrario sea una palanca que la organización use para que la gente y las personas puedan ser mucho más efectivas a la hora de realizar su trabajo, ¿vale? Entonces vamos a pasar por cada uno de estos puntos rápidamente, tratando de dar ejemplos y tratando de ser un poco más puntuales en cuanto al tema, pues, de qué hacer o qué artefacto utilizar en cada uno de estos puntos que puede ayudar a que genere una sensación diferente, una eficiencia diferente y que seguramente nos puede ayudar a que hoy en día el área más operativa de talento humano pueda trascender un poco a ser un área más estratégica. Entonces, teniendo en cuenta esto, por ejemplo, podemos empezar con el tema de la búsqueda y selección. Si nosotros vemos cuál es el objetivo de este proceso o de esta responsabilidad del área de talento humano, es dotar a la organización de las personas con las capacidades adecuadas para el trabajo requerido, ¿cierto? Y ahí estamos hablando del fit del rol, o sea, yo qué busco en una persona, qué habilidades, qué capacidades, qué conocimientos necesito que esa persona tenga. Y lo otro es que se identifique y respete los valores y la cultura actual de tal forma que incrementar su grado de pertenencia. Y este es el fit cultural. Esto es lo que generalmente dejamos a un lado. Yo cuando contrato a una persona como que no inspecciono esto tan a fondo. Y suele pasar que aunque la persona sea muy buena, sea un Messi o sea un Ronaldo, cuando entra la persona precisamente a la organización no se acomoda o no se acopla. Y esto pasa muchas veces. Entonces puede ser el hombre más experto o con el rol más experto, pero puede que no se acomode a los valores y la cultura de la organización. Entonces lo que tenemos que tener en cuenta es que a la hora de buscar y seleccionar personas, tenemos que tener en cuenta estos dos puntos, tanto el fit del rol como el fit con la cultura de la organización. ¿Cómo se puede hacer eso? Bueno, hay muchas herramientas que pueden ayudar a empezar a entender cómo hacer esa búsqueda y esa selección. Hay algunas herramientas. Esta es una que es tener por lo menos un journey de entender cómo es ese paso a paso de la búsqueda y selección en mi organización. Porque no es simplemente tener una cantidad de perfiles abrumador y empezar a evaluar y empezar a eliminar y empezar a cortar, porque pues al final ese proceso termina siendo un proceso muy largo, termina siendo un proceso bastante robusto y poco efectivo. Entonces, ¿cómo yo empiezo a encontrar puntos en donde yo puedo hacer sinergias o puedo encontrar automatizaciones o puedo encontrar ejercicios que me puedan ayudar precisamente a que este journey o este proceso sea mucho más efectivo? Este proceso de tener 100.000 perfiles hasta el punto de decidir de que voy a contratar solo a una persona, ¿vale? Este punto es interesante, o sea, al final tener un journey mucho más claro o ese paso a paso de lo que yo debo hacer para buscar y seleccionar a una persona debería ser lo más efectivo posible, debería encontrar, digamos, acortar ese camino para yo poder tomar al final una decisión en consenso. Interesante acá que cuando de pronto el área de talento humano está buscando y seleccionando los perfiles, no involucran al área que está solicitando el perfil. Entonces, esto es raro. Al final, el perfil lo está buscando es el área específica. Digamos que el área de, no sé, de comercial. El área comercial está buscando un perfil específico, pero el que empieza a buscar y hacer la selección es el área de talento humano. Y no debería ser
ella sola, o sea, debería estar acompañada precisamente por el área comercial, porque son ellos los que están, primero que todo, interesados en el perfil, los que tienen la vacante y, segundo, los que tienen el conocimiento para poder, digamos que, evaluar el tema de las capacidades con el cargo, ¿vale? Gestión humana debería hacer es un acompañamiento a esa selección, debería hacer algunas actividades para revisar si hay un fit cultural con la organización y si no, pues obviamente para tomar alguna medida en el asunto. Pero esta es una de las prácticas que seguramente pueden ayudar a, primero que todo, a entender cuál es el proceso hoy en día de búsqueda y selección en la organización. Y segundo, tomar decisiones sobre cómo hacerlo mucho más efectivo, mucho más corto y encontrar, pues obviamente, algunas sinergias entre cada uno de estos procesos. Interesante empezar a hacer, yo lo he hecho en un par de oportunidades, hacer entrevistas conjuntas. Generalmente eso descarta mucho de pasar de tener 100.000 perfiles a tener unos perfiles mucho más adecuados al rol y a la cultura, pero hacer ese tipo de entrevistas o dinámicas grupales en donde todas las personas digamos que estén interesadas en un cargo, hagan ciertas dinámicas y conversaciones para saber si realmente pues las personas que están ahí son las adecuadas para el perfil y para la organización. Entonces estos puntos son importantes acá. ¿Qué otra cosa es importante acá? Que hacer la selección es un proceso continuo, esto no debe terminar, o sea, siempre debo estar buscando constantemente por lo menos los perfiles más susceptibles que se han ido de la organización. Hay perfiles que siempre están rotando constantemente, siempre, siempre, siempre. Entonces, por eso la selección y la búsqueda siempre es un proceso constante, siempre es un proceso continuo y es importante que el equipo que está solicitando o el área que está solicitando ese perfil, esa persona, pues obviamente que esté involucrado, muy involucrado en esa búsqueda y selección, porque es responsabilidad tanto del área de talento como el área que está solicitando este perfil, es responsabilidad de los dos, tener lo más rápido posible, pues obviamente la vacante que estén buscando, la persona que estén buscando. Acá juega un punto muy importante que aparece ahí al lado del número 1, que es la marca empleadora. Y yo creo que ustedes se han dado cuenta mucho que hay empresas hoy en día que hacen mucho marketing de su marca. Por ejemplo, a mí me sorprende y todavía me sigue sorprendiendo cómo lo hace Mercado Libre y creo que lo está haciendo en toda Latinoamérica. Mercado Libre, cada vez que entra una persona, la persona se sienta en su computador, abre un slide de Mercado Libre y se toma la foto y lo sube a las redes. Y tienen como casi todos el mismo prototipo. Eso es una estrategia de marca empleadora. ¿Por qué? Porque las personas que no están trabajando allá están viendo esas imágenes. Están viendo que las personas tienen apropiación por su trabajo. Están viendo que seguramente Mercado Libre está ofreciendo algo diferente y que quiero ir a revisar qué es lo diferente que está ofreciendo. Entonces, otro de los puntos importantes acá en este tema de búsqueda y selección es tener una estrategia de marca empleadora muy fuerte. Y es, si yo quiero que las personas me busquen a mí como empresa para trabajar en mi empresa, pues yo tengo que hacer estrategias para que las personas puedan ver qué es lo que yo puedo ofrecer diferente en el entorno, ¿vale? Entonces, con estos dos tipos de llegadas, de insights, pues hay muchos candidatos en el exterior, en el mercado. Hay candidatos de todo tipo, personas muy, muy, muy estudiadas, con mucha experiencia, un currículum, pues obviamente que uno dice, wow, o sea, la super experiencia. Y hay otros que seguramente hasta ahora están arrancando. Entonces, es importante la descripción del perfil. Es importante saber qué es lo que se necesita y cuál es el nivel de conocimiento o el nivel de seniority que se necesita para saber si las personas como candidatos están obviamente en línea con lo que se está necesitando. Y de nuevo, o sea, siempre tiene que haber un equipo de evaluación, siempre tiene que haber un equipo, no puede ser simplemente una persona, porque deben haber diferentes aspectos en esa selección o en esa evaluación, pero esa evaluación no se tendría que estar demorando más de un mes, más de un mes y medio, porque este tiempo termina siendo muy, muy grande a la hora de nosotros tratar de tener, digamos que un pool de hojas de vida, un pool de candidatos para las personas que yo quiero contratar. Entonces, generalmente yo he visto que hay organizaciones que han llegado a disminuir su proceso de búsqueda y selección a más o menos una semana y media, 2 semanas, en donde hace pues obviamente muchos procesos en esas 2 semanas
y se toma una decisión, pues obviamente, de qué personas deberían sumarse o no deberían sumarse pues a la organización. Claramente, como les dije a lo último, es importante hacer el feed de cultura y propósito, o sea, todo lo que tiene que ver con la cultura organizacional, si esa persona realmente va a hacer algún match con la cultura de la organización, pues va a ser mucho más importante. Volvamos a recordar el tema de la motivación. Parte de la motivación es ese fit cultural que tiene la persona con la organización. Si esto no existe, pues va a haber cierta disonancia en la evolución de esa persona en la organización. ¿Ah? Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Alguna pregunta? Mira, ahí, por ejemplo, un tema súper potente y súper importante, justamente el tercero que tienes ahí, la valoración de la cultura y el propósito. O sea, de alguna forma, como bien está el último dibujito, ¿cierto? El círculo del centro, el why, el por qué, esa definición de propósito es muchas veces lo que no tenemos claro en las compañías. Y finalmente, contratamos a buenos profesionales, efectivamente, pero no tienen un objetivo al que llegar, no tienen un propósito que seguir. No hay ese encantamiento, digamos, ese enamoramiento con lo que tenemos que hacer. Y esa es una gran falencia al final. De acuerdo, ¿no? Y hay muchos ejemplos. O sea, yo conozco a personas que no les gusta trabajar con, por ejemplo, con una petrolera. Vamos a poner Ah, un ejemplo de una petrolera. Entonces, hay personas que, aunque les van a pagar muy bien, aunque sean las personas indicadas para el rol, las personas no tienen un fee con esa cultura de la organización, porque de pronto son personas que son un poco más ecológicas, que van más enfocadas en el tema del ambiente y pues obviamente trabajar en una petrolera pues es totalmente lo contrario. Entonces, este tipo de cosas son las que uno tiene que percibir. Hay personas que tampoco les gusta trabajar en un banco y dicen, oye, mira, el banco, los bancos a mí me parecen las organizaciones más corruptas del mundo, entonces no voy con eso y no quiero entrar a un banco. O con otra cosa, o con cualquier otro tipo de contexto. Hay personas que no tienen un una conexión con el propósito de la organización. Entonces, por eso es muy importante que esto exista desde un momento inicial. Vuelvo y digo, pasa mucho que entra un Messi, entra un Ronaldo en la organización y termina yéndose porque realmente no tuvo ninguna conexión con la misma organización. Y creo que eso pasa mucho, ¿vale? absolutamente. El modelo de negocios conscientes, por ejemplo, de Fred Kaufman, Conscious Business, justamente trata de presentar un estilo en esa línea, o sea, de alguna manera que las empresas tengan justamente un modelo de negocio que sea escalable en el tiempo, que sea rentable, por supuesto, pero que al mismo tiempo sea vinculante con el ecosistema en el que estás envuelto, con el entorno, con tu cadena de suministro, con tus partners, con tus proveedores y con tus personas, con las Ujú. personas que trabajan dentro. De alguna manera, tener por ahí, de hecho, hay una frase que me encanta, que dicen que si una empresa como propósito lo único que tiene en su cabeza es crecer y crecer, no tiene ninguna diferencia con un tumor finalmente. Y eso de hecho es lo que marca un poco esa gran diferencia entre aquellos talentos que se quedan en las empresas y esos talentos que finalmente vienen de visita y se van. Ujú. Tal cual. Entonces, acá, volviendo al tema de la búsqueda de selección, hay muchas estrategias en las cuales tiene que una organización empezar a cambiar, empezar a entender que esta es la entrada a la organización de las personas, que es un proceso súper importante y súper relevante y que le tienen que dar, pues obviamente, esa relevancia y esa contundencia a la hora de contratar las personas y atraer las personas, ¿vale? Bien, después de yo contratar a una persona, viene pues obviamente toda la primera parte, el enamoramiento como tal de la organización. Si de por sí ya encontramos que tiene un fee con la cultura de la organización, pues tiene que haber un momento uno en donde la persona va a sentir que pertenece a su organización y ese momento uno es el onboarding, o sea, el primer día en el que entré en la organización, cómo me reciben, qué me van a decir, qué me van a entregar. Yo creo que todo el mundo es muy expectante a esos primeros momentos, a esas primeras horas y a esos primeros días de cuando entra una organización. Pues claro, pues nosotros tendremos que brindar una buena experiencia de ingreso e inicio de labores, pues obviamente para que las personas entiendan cuál es el rol que va a desempeñar en esa organización, qué tan importante es ese rol en la organización
y obviamente ver cómo él se va a conectar con absolutamente todo lo demás, porque pues si yo ingreso como, no sé, como un comercial en un equipo comercial muy grande, pues yo tengo que ver ese equipo comercial en dónde está conectado en la organización, quién va a ser mi jefe inmediato, quién es el jefe de mi jefe, quiénes van a ser mis compañeros, qué dinámica voy a tener en la organización. Tienen que explicar absolutamente muchas cosas en ese onboarding para que la persona se sienta, primero que todo, pues enamorada, por así decirlo, de esa organización. Y segundo, pues obviamente tranquila para desarrollar las funciones que va a desarrollar. Entonces, en este tema de onboarding, y acá Marcelo es más experto en esto, pues hay muchas organizaciones que están pensando y están utilizando el enfoque de Design Thinking para ayudar a hacer esa experiencia más memorable, para entender esas necesidades de las diferentes personas, porque no todos tenemos la misma necesidad en ese momento, sino cómo podemos entender que en ese momento pueden haber diferentes reacciones, diferentes situaciones, diferentes sensaciones y que casi todos deberíamos tenerlos en cuenta para poder tener en esta etapa pues una sensación mejor, ¿no? Perfecto. Sí, efectivamente, aquí, bueno, mientras tanto, por ejemplo, en paralelo aquí, José Lee, ¿cómo está ahí? Nos comparte el link de Netflix, donde está el libro de cultura de Netflix. Sí, Entonces, total. para ver que los postulantes efectivamente puedan ver si encajan o no, si hacen este fit cultural con la empresa. Así es. Así que la invitación ahí, claro, es que todos lo puedan acceder, es muy interesante ese libro de cultura. Por el lado del onboarding, como estaba diciendo Andrés, efectivamente, o sea, de acá es cosa que ustedes lo piensen. Cada uno de ustedes, por ejemplo, cuántas veces de cada uno de sus cambios de trabajo, por ejemplo, cuando han llegado a una nueva empresa, ha sido una experiencia de onboarding ideal, digamos. Efectivamente saben a dónde están llegando, saben a dónde se están incorporando, tienen muy claro finalmente hacia dónde se tienen que dirigir, quiénes son sus pares, digamos, quiénes son sus jefaturas, quiénes están bajo ustedes, por ejemplo, cuáles son las principales responsabilidades que tenemos, que además los accesos, cosas básicas, por ejemplo, casi logística, computadores, correos, números de teléfono, qué sé yo, que todo eso está accesible al momento en que comenzamos a trabajar. Si ustedes se ponen a pensar de alguna manera, ¿cuántos de ustedes han tenido esa experiencia ideal en el onboarding? Seguramente no muchos. Y históricamente no muchos. De hecho, dicen, por ejemplo, inclusive, que prácticamente la retención de talentos, digamos, puede crecer casi en un 70% solo por un buen onboarding. Entonces, de alguna manera, si queremos incluso en términos económicos reducir, por supuesto, el gasto que implica el recambio de personas, ¿verdad? Esta rotación de personal, basta inclusive con un buen proceso de onboarding y podemos suplir de muy buena manera, por ejemplo, esa gran fuga de dinero, digamos. Ahora, para eso, como dice Andrés, ¿cierto? Parte de estas grandes herramientas tiene que ver justamente con el proceso de design thinking. Este elemento como buen pensamiento de diseño, tal cual como está ideado, digamos, permite posicionarse desde la empatía con aquel cliente o con el usuario, entendiendo como cliente o como usuario al nuevo trabajador de la compañía, ¿cierto? Entonces, haciendo empatía con sus necesidades, con sus dolores, con sus anhelos, con lo que este postulante, que es nuevo trabajador, piensa, siente, ve, escucha del mercado, podemos pensar entonces, idear, definir cuál debiese ser ese proceso de onboarding ideal. Con eso entonces empezamos luego a idear cuáles pueden ser las mejores formas de construir este proceso de onboarding y luego con las mismas etapas del design thinking, ¿cierto? Prototipando y testeando con nuevos postulantes cuál puede ser la mejor alternativa para llevar a la práctica el proceso de onboarding nuevo de la compañía. Y esto siempre, por supuesto, en un proceso iterativo, ¿cierto? Donde siempre vamos buscando la mejora continua de este buen proceso de onboarding. Por ahí, de hecho, casualmente hace 2 semanas atrás, por ejemplo, terminamos justo un diploma en una escuela de negocio en la que hago clase de precisamente un diploma de Agile Culture y trabajamos justamente en un proceso orientado a desarrollar un proyecto que tomara todos estos modelos de iniciativas de áreas de talento, áreas de personas, vincularlas con herramientas de innovación más métodos de trabajo ágil, por ejemplo, y por ahí unas alumnas levantaron, de hecho, una solución que la estamos buscando potenciarla como emprendimiento, que se llama Flowboarding. Y ellas, de hecho, buscaron generar un proceso de onboarding digital.
La verdad es que el pitch que levantaron como idea de negocio es muy potente y muy bueno. Y precisamente cubría este gran gap del proceso de onboarding, que efectivamente, como muestran desde acá, tiene estas tres patas. Partiendo uno, por supuesto, por este onboarding de la compañía, sabiendo en qué empresa estamos, cuál es la empresa, cuál es su historia, cuál es su cultura finalmente, cómo está compuesta la empresa, conociendo todas las áreas que involucra, por supuesto, la empresa, al mismo tiempo el equipo en el que me voy a incorporar. Es importante conocer las características de este equipo, cuáles son sus desafíos, ¿verdad? Quiénes son sus integrantes, conocer al equipo, ¿verdad? Conocer sus fortalezas, sus debilidades, mis fortalezas y debilidades al incorporarme con este equipo y al mismo tiempo del rol que yo voy a desarrollar dentro de cada una de las tareas que me toca cubrir, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, mi rol, mi cargo, mi responsabilidad, digamos, cuál es, cómo funciona y cómo se relaciona con el resto. Entonces, de alguna manera, eso, por supuesto, me va ahorrando y me produce un gran beneficio en tiempos, en conocimiento, recursos, por supuesto, y esta preparación para la autogestión, que es lo que más buscamos dentro del trabajador. Sí, de acuerdo. Y acá hay diferentes medios para poder hacer eso. O sea, generalmente esto no tiene que ser uno a uno, o sea, no tiene que ser una persona siempre haciendo como robot, siempre haciendo la misma charla, Claro. siempre diciendo las mismas cosas, sino que debemos encontrar el equilibrio entre qué yo puedo generar, por ejemplo, en un video que me explique de forma muy didáctica cosas de la compañía, pero también complementarlo con la cercanía de algún rol importante en la organización. O sea, en organizaciones que yo conozco, una vez al mes, el presidente recibe a las nuevas personas, le Mm. hace una charla a nuevas personas. Y eso pues genera cercanía a las personas con la organización, con la cabeza de la organización. Entonces, ¿cómo poder encontrar un equilibrio entre algo que es muy monótono, muy periódico, que podemos, entre comillas, automatizar, por así decirlo, pero también con otras cosas que necesitan cercanía, que necesitan obviamente una interacción humana en donde yo puedo responder preguntas que las personas tengan, ¿vale? Y esa mezcla y ese equilibrio es el que tiene que encontrar cada organización. Cada organización tiene una situación diferente, entonces tendrá que encontrar, ecualizar cómo desarrollar precisamente ese onboarding y hacerlo lo más efectivo posible en estos tres ámbitos, entendiendo la compañía, entendiendo el equipo y entendiendo las tareas que yo voy a realizar en el rol que yo voy a tener. ¿Vale? Bien. Siguiente, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Algún comentario? ¿O vamos bien? Bien. Parece que nada, tan tímido. El tema de las evaluaciones es uno de los sistemas, digamos que más complejos hoy en día y que más genera un poco de discordia es cómo me evalúan a mí, cómo yo tengo pues una retroalimentación de cómo yo estoy haciendo mi trabajo, ¿cierto? De cómo yo estoy realmente brindando valor a la organización y si realmente lo estoy haciendo bien o no lo estoy haciendo bien. Generalmente las organizaciones acá tienen un periodo de evaluación en el año, generalmente te evalúan una vez. Mm. Entonces, esa situación al final, cuando empezamos a hablar de todo este enfoque de agilidad, de que yo tengo que tener unas retrospectivas periódicas, de que yo debería tener feedback constante, pues termina no haciendo match con este mismo método de evaluación. Si a mí me están dando feedback cada, no sé, cada mes o cada 15 días, ¿cómo es que me vas a hacer una evaluación cada año? ¿Cierto? No tiene mucho sentido. Entonces, este es uno de los puntos más álgidos a la hora de cómo yo puedo sacar una fotografía de mi desempeño en la organización bajo el rol que yo quiero, que estoy desempeñando hoy en día. Entonces, nos devolvemos al mismo punto inicial, que es el tema de la selección. Lo más importante es yo tener el perfil claro. Si yo no tengo el perfil claro, las responsabilidades de ese perfil, qué es lo que realmente va a desarrollar y qué no va a desarrollar, va a ser muy difícil entrar en un punto de evaluaciones, porque va a haber muchos puntos grises. Nos ha pasado muchas veces con perfiles que empiezan a aparecer, los mismos perfiles que les he dicho, un analista de datos, alguien de marketing digital, un Scrum Master, o sea, aparecen este tipo de perfiles en donde esos perfiles son tan, o sea, pueden hacer tanto o pueden hacer tan poco, que depende de mucho de las organizaciones de cómo se desempeñe y hasta qué ámbito vaya a llegar.
Entonces es muy importante tener muy bien detallado el perfil para poder entrar en este modelo, que es un modelo de evaluación. ¿Cómo debería suceder este modelo de evaluación? Este modelo de evaluación debería ser periódico y no debería ser una vez en el año. Debería yo tener varias fotografías en el año porque yo puedo desempeñarme de diferentes formas en un año. No necesito simplemente una foto. O sea, cuando me saquen la evaluación puede que sea mi peor momento y la evaluación va a salir lo peor posible. Pero puede que en otras instancias de ese mismo año yo haya tenido, pues, obviamente momentos muy brillantes, de rendimiento seguramente muy alto, de productividad muy alta. Entonces, eso es lo que debemos empezar a brindar. Una de los artefactos, y que esto no es nuevo realmente, esto ya tiene mucho tiempo, es empezar a mirar la evaluación por capas. Parece una cebollita de cómo yo voy quitando capa por capa, pero no simplemente hacerlo una vez al año, sino que la periodicidad importa en este caso. ¿Qué tantas veces yo puedo sacar fotos en el año sin que se vuelva obviamente eh, algo que sea tan periódico que me canse? Sino que de nuevo, acá existe un equilibrio entre qué tanto yo lo puedo hacer para sacar una foto en todo el año y saber realmente cómo la persona, de pronto en un periodo de tiempo, eh, se ha desempeñado en un rol específico frente a un equipo, frente a un área o frente a cualquier iniciativa que se haya planteado, ¿vale? Es que lo importante de este modelo, el importante del modelo es que no solo yo tengo una única evaluación, sino que es la suma de varias características a evaluar. Por ejemplo, una primera característica es el rasgo de personalidad. O sea, hay personalidades muy diferentes. Yo no puedo evaluar exactamente igual como evalúa un desarrollador de software a como voy a evaluar a una persona que está en comercial. Son personalidades muy diferentes seguramente por su rol, por su expertise, por su desarrollo. Entonces, el rasgo de personalidad es muy importante. Yo cómo puedo tratar de entender las personalidades que están en diferentes roles, y esto me ayuda a entender no solo a la persona, sino a las motivaciones que tiene esa persona y a lo que quiere alcanzar la persona en la organización, ¿vale? Lo siguiente es más un self-assessment y es como una autoevaluación. Yo cómo me autoevalúo a mí mismo. Yo frente a mi cargo, ¿cómo creo que lo estoy haciendo? ¿Será que sí estoy cumpliendo las expectativas? ¿Será que no estoy cumpliendo las expectativas? O no tengo ni idea, porque es que a mí no me ha dicho nadie cómo me estoy desempeñando. O sea, llevo 6 meses trabajando, pero no tengo ni idea porque nadie me ha dicho si estoy bien o estoy mal. Esto es importante tenerlo en cuenta. Entonces, esa autoevaluación también genera una data importante para analizar. Tercer punto, la evaluación de grupo, o sea, las personas con las cuales yo me rodeo, ¿cierto? ¿Qué dicen esas personas de mí con las que yo trabajo? ¿Qué dice Marcelo de mí? ¿Qué dice Máximo de mí? ¿Qué dice Andrea de mí? Yo trabajo con ellos, pues, cómo me comporto en mi rol, cómo me desempeño en mi rol, y ahí yo tengo otra visión diferente de lo que está sucediendo, pues, obviamente en el día a día y en la situación en donde yo desempeño ciertas cosas muy enfocadas en las responsabilidades de mi rol. Y por último, tiene que ver con un assessment un poco más general, porque pueden aparecer assessment grupales, en donde eso también da un indicador de qué es lo que está pasando alrededor de un proyecto, de una iniciativa o de la implementación de algunas prácticas que puede dar algunos datos importantes para yo tener en cuenta en este modelo de evaluación. Entonces, este modelo de evaluación de capas termina siendo algo muy complementario, ¿cierto? Termina siendo un 360 de qué es lo que está pasando con la persona en cierta circunstancia. Y de nuevo, si tú sumas esas fotos en el año, pues vas a tener obviamente una foto más real de lo que está sucediendo con el desempeño de la persona en un punto específico y en un rol específico en la organización, ¿vale? ¿Qué pasa? Hay muchas organizaciones que toman, por ejemplo, uno de estos puntos para la evaluación del rol. Entonces yo digo, no, voy a hacer un assessment. Y ese assessment cuando se termina siendo, no sé, el 50% de la evaluación de la persona. Pero es que los assessments no es la única información que requieres. Entonces terminas sesgando la evaluación por algunas situaciones internas o externas de la persona y terminas pues perjudicando seguramente o perjudicando o seguramente beneficiando a otras, precisamente en esos perfiles que de pronto no tienes toda la información necesaria para generar una evaluación correcta, ¿vale? Entonces hay que tener cuidado con este tipo de evaluaciones. Sí, ahí Seamos... como ejemplo, o sea, efectivamente nosotros hoy día tenemos, en particular, conocimos por ahí un cliente que efectivamente
ejecuta estos modelos, como el punto 4 por ejemplo, una evolución de un modelo de madurez de varios equipos de trabajo en formato ágil, equipos de desarrollo de software principalmente. Y claro, cometieron el error, digamos, de utilizar finalmente el resultado de este assessment como el 40% de la evaluación de desempeño de los profesionales y una evaluación individual. Entonces, de alguna manera, al mismo tiempo, le piden a los equipos trabajar en equipo, colaborándose, y luego la evaluación, en este modelo assessment, como un modelo de madurez, se hace de manera individual. Entonces, obviamente, la contraposición que existe ahí, la dicotomía que se va generando al momento de poder evaluar a la persona y pedirle que trabaje en su día a día, es tremenda al final. De acuerdo. Entonces, pues al final es un punto importante, es información relevante para tomar un tipo de evaluación, pero no es la única. O sea, esto tiene que tener más información para poder llegar a una evaluación y decirle, oye, Marcelo, tú eres un excelente, o una A, o un 5, no lo sé. Eres el mejor, pero yo cómo llego a ese resultado y que no sea simplemente percepción, porque también en muchas organizaciones simplemente es percepción, en las cuales el jefe es el que decide, oye, mira, no, yo creo que Marcelo por percepción, porque me habló mucho a mí, es el mejor, y otra persona que no me habló tanto, entonces no es el mejor. Entonces, es quitar esa percepción de ahí, es quitar esa percepción del lado y sumar bastante información para poder tomar una decisión más acotada, ¿vale? Bien, sigamos. Planes de carrera, una cosa que va amarrada precisamente al tema de evaluación. La evaluación tiene que servir para algo, no simplemente para un tema monetario o para un tema de darte una calificación, o para un tema de darte un premio o darte un castigo, sino que también tiene que servir para yo mapearme en un plan de carrera, para saber en qué estado estoy en ese plan de carrera, para saber cómo puedo llegar a ser de pronto un rol diferencial en la organización, si eso es lo que quiero, ¿no? Entonces, ¿cómo contar con un modelo de carrera o un plan de carrera adecuado a los N perfiles, a los N seniorities que pueden existir en la organización? ¿Cómo puedo tener un modelo de carrera que pueda agrupar todo eso, ¿cierto? Si generalmente cuando nosotros vemos un modelo de carrera, lo que vemos es algo así. O sea, yo lo único que quiero crecer es que quiero crecer hacia arriba, quiero ser más importante, quiero tener más posición jerárquica, que seguramente eso me va a generar más poder y más dinero, ¿vale? Pero lo importante y lo interesante es que hoy en día las personas no se están moviendo tanto con esta motivación de ser gerentes o ser vicepresidentes. No hay muchas personas que quieran ser esto. Hay personas que quieren otra cosa totalmente diferente. Hay personas que no quieren llegar a tener estos cargos, sino que, no sé, quieren tener días libres en el año para viajar, Ujú. o quieren tener acceso a cursos rarísimos para crecer en su perfil. Y no necesariamente tienen que crecer en el organigrama para tener, pues obviamente, posición o jerarquía. Entonces es importante entender que para tener un plan de carrera yo tengo que saber cuáles son las motivaciones de los colaboradores, cuáles realmente deberían ser. ¿Habrán personas que todavía les interesa esto? Claro, seguramente. O sea, si yo le pregunto a alguien acá, seguramente a alguien de los que está acá conectado le interesa ser el gerente de la empresa en donde está trabajando, pero va a haber otras personas que no, van a decir otras personas no, la verdad no me interesa. Me gustaría hacer el máster en el rol que yo tenga. Y eso no tiene que ver con jerarquía, tiene que ver con expertise. Entonces, ¿cómo yo creo un modelo de carrera más encaminado a cómo, digamos que cómo saltar en la organización en diferentes áreas, ¿cierto? Cómo crecer en diferentes aspectos, tanto vertical como horizontalmente. O sea, cómo yo volver, si quiero volverme el experto, puedo serlo, y eso me va a generar, pues obviamente, bonificaciones, seguramente los salarios crecerán, pero no estoy creciendo en el organigrama, por así decirlo. Y habrán personas que sí quieran crecer en el organigrama y habrá un crecimiento más vertical. Pero eso debe quedar claro en los planes de carrera. Además de que debe tener claro esta persona que está trabajando con nosotros el plan de carrera, esto se debe comentar desde el inicio en el onboarding de cómo va a ser este tipo de planes. Tanto el modelo de evaluación como el plan carrera debería ser uno de los apartados más importantes del onboarding. Son las cosas que más conectan a la gente con la organización. ¿Vale?
Entonces, si esto no se explica en el onboarding, seguramente la persona va a quedar medio perdida y va a decir, bueno, ¿yo cómo voy a crecer en la organización? ¿O cómo me van a evaluar en la organización? Entonces, ahí como dice la frase, en entornos ágiles no hay trayectorias profesionales claras porque realmente yo podría saltar de un lado a otro. O sea, mañana quiero ser, no sé, el jefe de ventas. ¿Qué necesito para llegar allá? Oye, mira, necesitas saber de esto, de esto, de esto. Listo, me preparo y llego allá. Pero no es un path único, no es una ruta única en la cual si yo soy de tecnología y me quiero ir a ventas, no es posible porque no fue lo que yo estudié o no fue en lo que yo me especialicé. Seguramente en este tipo de planes de carrera, este tipo de saltos o este tipo llamémoslo, de telarañas en el plan de carrera se pueden generar, ¿vale? Bien. Otro punto, el tema de las motivaciones, que es precisamente, otra vez, de nuevo, un apéndice de cómo entender tanto la evaluación como el modelo de carrera y es el tema de la motivación. ¿Qué motivaciones hay en mi organización? ¿Qué personas están satisfechas en mi organización y están contribuyendo en mi organización? ¿Y cómo yo saco esos datos para entenderlos rápidamente y entender si las personas de cierta área o de cierto equipo pues están motivados, están, digámoslo así, felices o no lo están tanto, están tristes y yo tengo que empezar a mirar por qué están de esa forma, ¿vale? Y de nuevo, esto tiene que verse en el tiempo, porque yo en un momento de tiempo puedo estar desanimado, pero en otro momento de tiempo puedo estar muy animado. Entonces, ¿cómo yo puedo generar, y seguramente con el tema que va a comentar Marcelo al final, de la data, de cómo puedo yo sacar data de, de los equipos, de las áreas, que me puedan ayudar a entender este tipo de dinámicas, este tipo de sensaciones que tienen las personas, de cómo yo las encuentro en un esquema como el que están viendo al lado izquierdo, en donde hay personas que de pronto ni contribuyen ni están satisfechas, son esas personas que no hacen mucho y tampoco se van, pero no contribuyen mucho a la organización, que pueden estar satisfechas pero no generan mucho valor a la organización. O sea, una persona durmiendo ahí en el letargo, que está generando muchas cosas en la organización pero no está satisfecho, o sea, está quemado. Es esas personas que seguramente estaban satisfechas en algún momento, se quemaron y no hay otra cosa que los pueda sacar de ese ámbito. Y están las personas pues que deberíamos encontrar generalmente en una organización que están satisfechas y que le están contribuyendo a una organización. Pero esto es un punto importante. Hay que medir este tipo de esencias, este tipo de motivaciones, este tipo de sensaciones en las organizaciones, para que obviamente nosotros sepamos qué es lo que está sucediendo con las personas que están en la empresa, ¿vale? En tipo de radares, se pueden generar radares, se pueden generar datos de encuestas, de preguntas, de talleres, en donde yo pueda sacar esta información y tenerla claramente interiorizada para yo poder tomar decisiones más adelante. Esta dinámica pasa bastante bien en los equipos ágiles, en un tema que se llama retrospectiva. Generalmente las retrospectivas pues se mide de vez en cuando estas sensaciones y esa información pues es valiosa porque sabemos si el equipo está motivado o no está motivado para lo que viene, para el reto que viene y demás. ¿Vale? Sí. Ahí, por ejemplo, el tema de la motivación, un poco complementando también ahí, tiene mucho que ver con, eh, o sea, obviamente medir la motivación, saber qué tan motivados, por ejemplo, están nuestros trabajadores, los empleados de la empresa, pero al mismo tiempo, desde el punto de vista del área de personas, tenemos que saber reconocer cuáles son esos elementos de motivación que queremos potenciar en los trabajadores. Y ahí, por ejemplo, es muy importante también conocer, por ejemplo, cuáles son, no sé, técnicas o herramientas, modelos de motivación, por ejemplo, como lo es, no sé, el modelo de Herzberg, por ejemplo, que tiene más o menos 16 tópicos distintos de motivación, estilos de liderazgo como el de XI, por ejemplo, que tiene McGregor, por ejemplo. Hay diferentes herramientas que permiten reconocer cómo motivar a los trabajadores con elementos que son 100% intrínsecos. Entonces, por ahí también es importante tener en cuenta no solo la medición, sino que saber además cómo vamos a empezar a potenciar el crecimiento de esa motivación en el empleado. No, de por sí, Management 3.0 tiene los Moving Motivators Por también, ejemplo, que claro. son unas tarjetas bastante dinámicas que te pueden servir a entender
las motivaciones de las personas. Entonces es una herramienta bastante interesante. Bien, en el ámbito de modelo de academia, o sea, es bastante importante entender que yo necesito crecer rápidamente, que yo necesito crecer en el ámbito de aprender otras cosas. Mira, un segundo, mira, y justo Arturo nos dice por acá en el chat que, por ejemplo, nosotros, dice, en tuvitrinavirtual.com descubrimos que invitar a personas externas a contar sus experiencias motivó mucho a nuestros equipos. De acuerdo. Sí, de Efectivamente, acuerdo. trae la realidad que hay en otros lados también, otras experiencias, siempre atractivo también. Y es importante, mira, o sea, ves que uno no es profeta en su tierra, creo que lo hemos dicho Justamente. ya varias veces. Entonces, al final, de pronto, escuchar a la misma persona con la misma experiencia no es tan atractivo como escuchar a personas de otra organización, hasta de otro país, con otro acento, que seguramente puedan contar experiencias diferentes. Es bastante atractivo. Entonces, yo creo que es un punto bastante interesante. Bien, súper. El tema del modelo de academia, esto es súper importante. Yo creo que el core o el corazón del modelo de carrera es precisamente la academia que tiene que ir amarrada a ese modelo de carrera. Si nosotros tenemos claro los roles, que son los roles claves de la organización más que todo, y nosotros sabemos qué debería hacer, qué responsabilidades debería tener, yo debería tener una evaluación frente a esos roles, ¿cierto? Y esa evaluación generalmente me va a generar brechas. Ah, oye, mira, tú no eres tan bueno en el tema de comunicación, eres muy malo comunicándote con la gente. La gente dice que tú te comunicas pésimo. Bueno, eso es una brecha que yo tengo que empezar a cubrir. Y ahí es donde entra precisamente un modelo de academia y es cómo la academia de la organización me puede ayudar a cubrir estas brechas, ¿cierto? Y cómo yo generar una malla de aprendizaje bastante interesante desde bastantes puntos de vista y con diferentes niveles. Si lo puedo hacer mucho más lúdico, mejor. O sea, si le puedo ser algo como inyectarle gamification y que parezca un juego y que te den puntos por hacer algunas actividades e ir aprendiendo jugando, esto lo hace mucho más atractivo. Pero entonces, de nuevo, o sea, el tema de la academia tiene que estar muy bien vinculado al tema de la evaluación y el modelo de carrera. Si yo quiero ser gerente, entonces, ¿qué necesito aprender o desarrollar para ser gerente? Ah, tengo que aprender, no sé, finanzas, tengo que aprender manejo de personas, tengo que aprender comunicación, tengo que aprender estrategia. Todo eso debería ofrecérmelo la academia de la organización. Eso no quiere decir que todas las personas internas de la organización sean las que dan ese curso, sino que pueden haber, pues obviamente, empresas externas que me puedan dar ese desarrollo y esa malla curricular que debo tener. Pero es importante, lo que es importante es desarrollarlo de la forma más lúdica posible. O sea, no puede ser algo tan cuadriculado como, oye, es que tú tienes que sentarte a escuchar un video de 1 hora y responder una evaluación al final para saber si aprendiste o no aprendiste, ¿vale? Sino cómo empezar a cambiar este tipo de dinámicas de la academia, cómo hacer algo más interactivo, algo más lúdico, algo más enfocado a los juegos. El tema de los juegos mueve mucho hoy en día, de cómo yo voy aprendiendo jugando. Pero este tema entonces, de nuevo, tiene que ir muy bien vinculado, tanto con el modelo de evaluación como con el modelo de carrera. ¿Listo? Y el último punto, que yo creo que es súper importante, que es lo que sostiene al final los puntos anteriores, es empezar a mirar el tema de liderazgo, o sea, cómo nosotros permeamos el tema de liderazgo en la organización, cómo debemos cambiar de un entorno como los que están aquí al lado izquierdo a cambiar a un entorno como los que están al lado derecho, ¿cierto? Cómo tratar de dejar el control, cómo tratar de dejar ese micromanagement, cómo tratar de dejar que todos los gerentes lo resuelvan para empezar obviamente a delegar y empezar a transitar a que las personas mismas puedan tomar decisiones que de pronto hoy en día no se pueden tomar, que solo las puede tomar el jefe o que solo las puede tomar el gerente. Precisamente yo creo que eso lo estábamos hablando con Marcelo ayer, de cómo este tema de la delegación, de cómo este tema de empezar a soltar ciertos controles a las personas, pues es un tema que tiene que suceder en las organizaciones para que todo lo que vimos anteriormente pueda surtir efecto, ¿vale?
para que ese tema de la autoorganización sea realmente una realidad y no sea simplemente una mención en las organizaciones. ¿Cómo empezar a producir un liderazgo situacional, ¿cierto? O en algún momento, como lo hablábamos también en otros espacios, un liderazgo de servicio, o sea, cómo yo puedo ofrecer un liderazgo cuando alguien lo necesite. Pero para así transitar de un lado a otro, pues obviamente se necesita no solo acompañamiento, sino también entender qué significa esto, qué significan los comportamientos que están asociados a este liderazgo ágil, por así decirlo, y qué características debería tener la persona y habilidades para que pueda surtir efecto este liderazgo, ¿vale? Este es uno de los temas, yo creo que más fundamentales, menos aterrizados, porque realmente, pues al hablar de liderazgo, creo que todo el mundo se imagina cosas diferentes. Pero es importante tener en cuenta, por lo menos en este espacio y en estos puntos, que el liderazgo es parte importante precisamente de este tema de talento humano, de gestión humana en la organización, ¿vale? Bien, Y por ahí, de hecho, en otras oportunidades, inclusive conversando también con Andrés en otro espacio, llegábamos a la conclusión que finalmente hoy día la mirada que hay también de liderazgo, desde las escuelas de negocios, por ejemplo, cómo hoy día se enseñan diplomas, postítulos, máster y qué sé yo, todo lo que hay respecto al liderazgo hoy día en la academia principalmente, va muy orientado a este jefe 2.0. Y finalmente el mismo jefe autoritario, microgestión, ¿cierto? Que se cambia el sombrero, pero sigue siendo el mismo debajo de ese sombrero, digamos. O sea, lo que apunta finalmente este modelo de liderazgo ágil es a hacer una metamorfosis finalmente en ese rol de liderazgo. Y efectivamente transformarlo, como decía Andrés, por ejemplo, en un servicio que está a disposición de cualquier persona dentro de la empresa. sí, total. Y yo creo que esto, por lo menos este tema de liderazgo, y si en algún momento vas a hacer otro espacio, es para otra charla diferente. Absolutamente. El tema de liderazgo yo creo que es parte fundamental del core de la cultura de la organización y requiere unos pasos específicos para que eso suceda, ¿no? No es simplemente dejarlo en la parte etérea de que yo tengo que transitar a ser líder servicial sin saber cómo, porque realmente si tú me lo dices, oye, sí, yo soy líder hoy en día, pero tengo que transitar a ser un líder de servicio. Bueno, ¿y cómo hago ¿Cómo eso? lo hago? Justo. ¿Y qué tengo que hacer? ¿O cómo lo tengo que hacer? ¿O cuánto me demoro en eso? Y bueno, o sea, realmente creo que eso da para una discusión mucho más larga. Mira, aquí Arturo igual nos dice de nuevo, mira, es verdad que la delegación y la autogestión ayuda a crecer al equipo, dice. Hace poco hicimos una transición de este proceso y ya un mes después se ven cambios importantes en los miembros del equipo, siendo más comprometidos y que buscan ampliar la comunicación con otros equipos y con otras áreas dentro de la organización. De acuerdo, sí, claro. Y Buenísima ahí creo que experiencia. él lo dice, o sea, al final el resultado no es inmediato, hay que darle tiempo Claro, para que este tipo de cosas de verdad sucedan, darles el espacio necesario para que sucedan, pero los resultados se ven, o sea, ahora, esto es simplemente un tema de decisión, ¿no? Puede que los líderes no quieran cambiar. sí, claro. Entonces, es un tema complicado. Al final, si yo no quiero cambiar, pues yo sigo siendo el líder que he sido hasta ahora. Por eso mismo, por ejemplo, el modelo LEAD, el modelo que sigue Ignacio Fernández, el modelo de liderazgo efectivo para el alto desempeño, es muy potente. A mí personalmente me gusta harto, donde finalmente para lograr este concepto de liderazgo ágil y que de alguna manera podamos llevar equipos de alto desempeño y lograr esta delegación, esta autogestión de los equipos, lo primero es liderarse a uno mismo, liderazgo personal, luego un liderazgo relacional, aprender a liderar también las relaciones que tenemos entre personas, y luego una vez que esas dos cosas recién están dominadas, digamos, podemos hablar de un liderazgo organizacional. Entonces, hay Así un es. crecimiento y que siempre ese crecimiento parte por uno. Sí, de acuerdo. Bien, y bueno, o sea, realmente estos son los ámbitos de acción más operativos al hablar de talento humano. Si ustedes se dan cuenta, cada uno de los puntos conlleva una optimización de alguna u otra forma, de un enfoque diferente de cómo abordar ciertas circunstancias de estas operaciones de gestión de talento. Lo importante es saber dónde quiero yo mejorar como gestión de talento, ¿no? Porque ahora, vuelvo y digo, hay organizaciones en donde talento humano ya están haciendo cosas de las que hemos mencionado, ¿no? Ujú. Eh,
pero tendremos que ver qué genera más valor, en qué punto estamos más débiles para poder empezar a generar más valor a la organización. Si nosotros tenemos, por ejemplo, si tenemos mucha fuga de personas, si están saliéndose muchas personas de mi organización por alguna razón, pues tengo que saber cuál es la razón y empezar a accionar ese tipo de sensaciones. Seguramente puede ser porque el modelo de carrera no es muy adaptado a los perfiles, o porque el modelo de compensación o de evaluación no está ad hoc a los perfiles. Entonces tendrán que hacer ajustes precisamente en ese punto. Ahora, en otras organizaciones en las que creo que también lo escuché ayer, en donde se demoran mucho tiempo en reclutar las personas, en seleccionar y buscar las personas, pues entonces tendrán que hacer un clic ahí en donde, oye, yo tengo que ser más efectivo al traer esas personas lo más rápido posible y que tengan un onboarding más efectivo. Entonces depende de las falencias de cada una de las organizaciones, el dolor que tengan hoy en día, saber cuáles de estas cosas tendremos que ajustar, que tendremos que trabajar para que toda la gestión operativa de talento humano, pues obviamente sea mucho más dinámica, por así decirlo, ¿vale? Esto en la parte mucho más operativa. Acá, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿No? Parece que no. No por mi lado. Bien. Entonces, pues al final, ¿cuál es la transformación? Por lo menos en este aspecto, en el ámbito de gestión humana, de talento humano. O sea, si nosotros vemos la línea que está a la izquierda, en donde pues generalmente se empieza con una estrategia de recursos humanos, un diseño de programas y ejecución, se implementan en las áreas. Gestión humana hace mucho push en ese tema y al final pues termina haciéndose algún seguimiento cada tantos años. Este es el funcionamiento normal de las áreas de gestión humana tradicionales que no han cambiado o que no están transitando, en donde es simplemente un área muy operativa que ejecuta ciertas cosas y que va midiendo ciertas cosas. Al lado derecho es un poco el cambio de visión en donde pues al final, ahorita Marcelo nos va a mencionar cómo identificar retos organizacionales, cómo generar pues obviamente la creación de la solución, habilitar esos equipos para que esa solución se dé, iterar constantemente para ir midiendo si estamos siendo efectivos o no estamos siendo efectivos con esa estrategia y crear las condiciones para que esto sea sostenible. Si volvemos al ejemplo anterior, si yo les digo, oye, mira, es que en mi empresa tengo una rotación gigante, voy a poner un porcentaje loco, 15% de rotación, es muy grande, listo, es muy grande. ¿Qué tengo que hacer para que eso cambie? Tengo que revisar, entonces voy a analizar la situación, tengo que crear entonces el modelo de bonificación, tengo que cambiar el modelo de carrera, lo voy a hacer iterativamente, lo voy a hacer con roles, los roles que más están yendo, seguramente son ciertos roles específicos, pero tengo que estar midiendo y ajustando constantemente esa iniciativa. O sea, ¿cuánto quiero bajar la rotación en, no sé, en 3 meses? Quiero bajarla a 3%. Vale, perfecto. Tengo que ir midiendo si realmente eso lo estoy logrando. Y esto pues obviamente tiene que ser iterativamente para que esto al final arroje números más cuantitativos y no tan cualitativos. O sea, realmente que me arroje números que si yo voy a la presidencia y me dicen, oye, talento humano que está generando una organización, pues yo, mira, estoy bajando el nivel de rotación de la organización. Eso conlleva una cantidad de dinero, una cantidad de dólares al año que nos estamos ahorrando por esta simple situación. Entonces, ahí es donde se hace el clic en donde el área de gestión humana termina no siendo simplemente operativa, porque no es algo que vaya a dejar de ser, sino que termina siendo operativa, pero con información para la estrategia y generando un retorno de inversión interesante en la organización. Entonces, ese es el cambio, esa es la transformación que debería tener un área de talento humano en este tiempo, ¿vale? Y con estos retos y con todos estos temas que hemos venido hablando. Ahora, acá pues conectamos con un tema que nos va a mencionar Marcelo, que es un tema de analytics y es cómo yo tomo decisiones basadas en datos desde gestión, desde el área de talento humano, ¿no? Que es más o menos lo que he venido diciendo. Entonces, dale, Marcelo. Sí, precisamente como ahora venía diciendo Andrés, ¿verdad? Un poco la pregunta que nos queda aquí es cómo operativizamos finalmente esta iniciativa. Y ahí la gracia es usar este concepto del People Analytics. Antes de responder la pregunta que está ahí de qué es el People Analytics,
el gran tema a tratar aquí es que de alguna manera, como bien decía Andrés hace un rato, o sea, las áreas de talento por lo general no tienen una mirada estratégica o no tienen no son vistas como un área estratégica de la organización, sino más bien un área de staff, un área de soporte, ¿cierto? Que me provee de perfiles, que evalúa a las personas y ya, que resuelve conflictos entre trabajadores, por ejemplo, y nada más. Entonces, de alguna manera, sacar esa mirada efectivamente, de alguna manera cualitativa sobre el área y transformarla en un área cuantitativa que efectivamente aporte hacia la estrategia organizacional es parte de este desafío. Entonces, ¿cómo operativizamos todo ese círculo, esos 7 puntos que se veían durante la presentación? Efectivamente, una buena forma de operativizarlo es con este concepto del People Analytics. Y ahora, respondiendo a esa pregunta de qué es finalmente el People Analytics, lo podemos responder, por ejemplo, como este concepto de el uso de datos masivos, como dice acá, ¿verdad? Para analizar y predecir finalmente cómo se comportan las personas, cómo se comportan los trabajadores de una compañía. Y por sobre todo, entendiendo ese comportamiento, analizando el comportamiento de los trabajadores, logrando predecir incluso, logrando hacer forecast con ese comportamiento, puedo provocar, puedo facilitar, puedo gestionar cambios que vayan alineando finalmente las personas que voy contratando, el talento que tengo en la empresa, con los objetivos que tengo en la organización y alinear ambos en un solo objetivo. ¿Vale? Entonces, de alguna manera, lograr esa sinergia entre los talentos que tengo, el talento humano y sus intereses, con los intereses y los objetivos estratégicos de la compañía, unirlos bajo un solo manto y con eso avanzar en bloque, es lo que buscamos con este concepto del People Analytics. Entonces, para eso, obviamente, toda decisión que tomemos acá como disclaimer, como aviso, porque efectivamente no es un elemento, en la siguiente slide, Andrés, no es un elemento, por ejemplo, que nosotros vayamos a trabajar a la ligera, obviamente. Todos los objetivos que se van a perseguir desde el punto de vista de Analytics tienen que ver siempre con los objetivos estratégicos de la organización. ¿Vale? Ese es el punto fundamental. Para efectivamente lograr tener ese aporte y que el área de talento, el área de personas sea vista como un área estratégica dentro de la organización, tiene que alinear los objetivos hacia precisamente esa estrategia organizacional. Tiene que ser parte de esos pilares estratégicos. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Pensando básicamente en el proceso de analytics, por ejemplo, como un producto de startup. Y aquí es donde vamos vinculando también, no solo el asociar, digamos, cómo se vinculan las áreas de talento con equipos ágiles o con nuevos talentos digitales, sino al mismo tiempo incorporando prácticas innovadoras dentro de las áreas de talento. Entonces, por ejemplo, en el minuto en que empezamos a pensar un producto o el concepto de nuestro trabajo desde el área de personas como una startup, hablamos de un modelo casi de intraemprendimiento dentro de la propia organización. Y si pensamos de esa forma, por ejemplo, habría que pensar ya en cuáles serían los elementos necesarios del plan de negocio. Pensando en una startup tiene un business plan. Entonces, por ejemplo, en la siguiente slide vemos cómo el business plan, por ejemplo, tiene que salir siempre con una mentalidad agile. Tenemos que salir siempre pensando en este modelo de construir, medir y aprender. ¿Vale? Entonces, construimos algo, medimos cómo funciona en el mercado y aprendemos de eso. Con eso adaptamos, pivoteamos y volvemos a empezar. Entonces, de alguna manera hay que buscar también alineamiento estratégico y sponsor importantísimo en la dirección de la compañía. No basta solo con pensarlo a nivel de recursos humanos. No basta solo con que lo piense un área de talento, un área de desarrollo, de gestión de cultura organizacional. Tiene que tener un sponsorship desde el área directiva, ¿vale? Y por supuesto empezar a pensar que desde acá necesitamos siempre tener data, como dice abajo, ¿cierto? Data for talent, y no al revés, no teniendo gente que coleccione información o datos para nosotros, ¿vale? Es totalmente a la inversa, no tenemos que tener a nuestras personas hoy día de manera operativa, por ejemplo, como nos ha tocado ver en muchas áreas de personas, donde muchas áreas de talento, de personas finalmente se dedican a emitir planillas de salario, ¿cierto? Digamos, liquidaciones de sueldo, vacaciones, por ejemplo, licencias médicas y cosas por el estilo, contratos, despidos, finiquitos, cosas de ese estilo. Y el valor agregado que genera el área de talento en las personas de la empresa es lo que no se logra profundizar. Entonces, para lograr este elemento o este business plan, tenemos que pensar e insistir, por supuesto, que esto tiene que ser guiado, de nuevo, como una startup. Entonces, los elementos que nos faltan aquí, por ejemplo, efectivamente, mirar los 3 roles que necesitamos pensar directamente,
como si esto fuera una startup. Si tuviéramos que hacer una ronda de financiamiento, si tenemos que llevar nuestra startup y hacerla crecer, como los unicornios que han aparecido hoy día, como un Corner Shop, como un Notco, por ejemplo, como, no sé, Betterfly, todas estas startups potentes que han aparecido a nivel mundial y que han destacado, por ejemplo, muchas desde el sector local, desde Chile hacia el mundo, por ejemplo, tienen tres pilares fundamentales, que obviamente es el área, la directiva de la compañía, por supuesto, este CEO, la persona que tiene esta idea de negocio que quiere conseguir, entender, por supuesto, que tiene que atraer a inversionistas, ¿verdad? Y que al mismo tiempo tiene que tener un mercado objetivo en el que incorporar su solución. Entonces, de acá tenemos que entender que obviamente los que van a poner la plata finalmente son estos directivos, este sponsor. Ellos van a ser finalmente los inversores de nuestro negocio, entre comillas, ¿verdad? Esta iniciativa de People Analytics mirada como una startup. Los clientes, por supuesto, de esta startup van a ser los trabajadores de la compañía y toca a nosotros determinar en este caso cuáles trabajadores van a ser, en qué etapa de la vida del trabajador, si pienso en el employee journey, por ejemplo, en el journey del empleado, en el viaje del empleado, en qué etapa del viaje voy a situar en este caso mi mínimo viable, en qué etapa del viaje voy a situar este producto de startup. Y obviamente ustedes, como parte de estas áreas de personas, ¿cierto? Representan al CEO de esta compañía. Entonces, de esa forma, básicamente esto lo llevamos igual que un Lean Canvas, un modelo Lean Startup, por ejemplo, identificando acá, en este mismo orden, cuál es el segmento de cliente al que vamos a apuntar nuestra solución. ¿Qué solución? Bueno, pensemos en un segmento de clientes. Por ejemplo, como les conté el caso de estas chicas que sacaron un producto que efectivamente se puede convertir en una startup, el segmento de clientes para ellos fueron todos los nuevos ingresos a la compañía, pensando en este caso el onboarding, por ejemplo. Entonces, el problema era efectivamente que el proceso de onboarding no era efectivo. Por ejemplo, teniendo demoras de 1 a 2 semanas en que un trabajador nuevo recibiera su computador, una semana de desfase en tener un correo, que las primeras reuniones tenía que accederlas por correo personal, por ejemplo, que no tenía la tarjetita de acceso para entrar a la oficina. Ahora en formato remoto, que las cajitas que te tienen que enviar a la casa con tu set de inicio, por ejemplo, no llegaban en 3 semanas, teníamos problemas de logística. Entonces, habían varios problemas identificados para este segmento cliente. Por ejemplo, en ese caso, identificar cuál va a ser la propuesta de valor que nosotros desde el área de personas, desde el área de talento, le vamos a ofrecer a la compañía. ¿Cómo yo le voy a ofrecer desde el área de talento humano, desde el área de personas, una propuesta de valor atractiva, por supuesto, a este segmento cliente y que obviamente resuelva su problema, ¿verdad? De acá pensando recién en la propuesta de valor, ¿qué es lo que yo les voy a ofrecer? Les voy a ofrecer una buena experiencia, un onboarding inolvidable, ¿cierto? Un ingreso fluido a la organización. ¿Cuál va a ser la propuesta de valor? ¿Cuál es ese concepto sin pensar en una solución particular? ¿Cuál va a ser el concepto que le voy a entregar a este nuevo trabajador? Que lo va a hacer atractivo para él y que lo va a vincular finalmente con la empresa. De ahí pensar, por ejemplo, en el punto 4, en la solución. Aquí recién empezamos a cranear cuál va a ser esa solución concreta. Por ejemplo, una aplicación móvil, que fue el caso de estas chicas, por ejemplo. Un servicio, digamos, de asesoría, por ejemplo. Un acompañamiento, un mentoring. Un proceso, digamos, de intranet, no lo sé. Algún envío a domicilio, por ejemplo. ¿Cuál va a ser la solución concreta que soporta a esta propuesta de valor para este grupo de clientes y que resuelve su problema? Repitamos ahí. Obviamente acá también tienen que identificar finalmente los canales por los que se va a distribuir esto. Va a ser un canal virtual, va a ser por web, por teléfono, de forma presencial, ¿cierto? Va a ser un híbrido, va a ser una mezcla, ¿cierto? Y de aquí la parte más difícil y que es donde más cabeza, digamos, tenemos que tratar de ponerle y donde más dificultad se genera también desde las áreas de personas, por ejemplo, tiene que ver con reconocer en este caso cuáles son los flujos de ingreso y cuál es la estructura de costos que voy a tener. Es decir, si yo quiero desarrollar una solución cualquiera sea para estos nuevos postulantes, por ejemplo, para este segmento de clientes, tengo que reconocer en este caso cuáles son los gastos que voy a tener, qué es lo que voy a tener que gastar de forma mensual, un gasto fijo, ¿cierto? ¿Cuáles son los gastos que voy a incurrir en una única vez? ¿Cuáles son de manera aproximada, ¿cierto? Y al mismo tiempo, ¿de qué manera yo pretendo ese dinero que gasto recuperarlo? O sea, convengamos que obviamente el objetivo de un área estratégica de la compañía es efectivamente generar revenue para la organización igual.
Si un área estratégica de la compañía no genera ingresos, no genera un revenue, no es tan estratégica. Entonces, de alguna manera, si queremos convertir a estas áreas de personas en áreas estratégicas de la organización, sí o sí tenemos que saber de qué forma las lucas que invertimos en el trabajo con nuestras personas, digamos, con los trabajadores de la compañía, se convierte al mismo tiempo en un flujo de ingreso para la compañía. Y ese flujo de ingresos se puede distribuir de diferentes formas. Pueden ser, por ejemplo, que los mismos trabajadores logren un nivel de, no sé, de manera indirecta, un modelo de ganancia indirecta, tiene que ver con esta satisfacción de trabajadores en el tiempo que puede permear, por ejemplo, en un incremento en la calidad de servicio con el cliente final. Por ejemplo, también, como decía Andrés hace un rato atrás, la rotación de personas. Si yo pienso, por ejemplo, al ojo, una reclutadora externa, una empresa de reclutamiento cualquiera, no sé, Robert Half, Hayes, no sé, todas las consultoras que hay de recursos humanos, cobran aproximadamente 2 veces la renta de un profesional por vincularlo y por dejármelo en la oficina. Por lo tanto, si tengo una rotación de un 30% al mes, ¿cuántas personas tengo en la oficina? ¿Cuánto equivale ese 30%? ¿Cuántas personas son ese 30%? Si pienso en que ese 30% se me va 2 veces el sueldo de 30% de mis trabajadores al mes, es un costo importante. Si logro reducir esa rotación, obviamente va a ser un ingreso que, más que sea plata entrando, ¿cierto? Es un ahorro en el que incurre la compañía. Y ese ahorro no solo se refleja en la rotación o en la retención, sino que se refleja también en el mismo aprendizaje. No tenemos que reeducar a nuevos colaboradores, no tenemos que revincular a nuevos trabajadores con clientes, ¿cierto? Y la calidad de servicio finalmente se mantiene y se eleva en el tiempo. Entonces acá es reconocer cuáles son esos flujos de ingresos que van a finalmente lograr este concepto del break-even, este punto cero, donde finalmente dejo de invertirle plata a la solución y mi solución comienza a mantenerse sola en el tiempo. Si logramos este concepto en términos de nuestra propuesta de personas de talento humano para buscar una solución que apunte en cualquiera de los 7 puntos que conversó Andrés al principio, vamos a ir por un muy buen camino. De ahí, por supuesto, esto hay que medirlo. Las métricas clave, por supuesto, cómo voy a lograr el éxito. Y aquí podemos vincularlo con otros conceptos, por ejemplo, como los mismos OKRs, por ejemplo. Buscar un OKR, estos conceptos de objetivos de negocio con resultados clave de la organización que podamos mover mediante nuestra iniciativa de talento humano. De esta manera, finalmente, nos estamos convirtiendo en una área estratégica, realmente estratégica. La ventaja competitiva finalmente va a ser un elemento que lo dejamos generalmente al final. La ventaja competitiva no es algo que pedimos al momento de diseñar esta estrategia de People Analytics, sino que de alguna manera la estrategia competitiva luego se la levantamos a los clientes finales. Este segmento de clientes nos tiene que decir cuál es el valor agregado que realmente nosotros le logramos proveer, cuál es ese valor diferenciador, ese elemento que hace única a nuestra propuesta de talento, que hace única a la empresa en la que estamos trabajando. Eso lo tienen que determinar finalmente estos clientes, estos usuarios que son los trabajadores de la compañía. Ellos van a identificar cuál es esa ventaja competitiva. ¿Vale? Eso de manera súper express, tratando obviamente de resumir muy rápido, por ejemplo, cómo se puede operativizar de manera bien lúdica, al mismo tiempo bien didáctica y súper sencilla, en un Canvas, todo lo que hemos estado conversando durante esta hora y media prácticamente. ¿Vale? Por aquí más abajo finalmente se ven también, Andrés, ¿cierto? Grandes referentes, exponentes sobre el concepto Agile HR. Todas recomendadísimas por lejos. Sí, de acuerdo. O sea, yo creo que cada una tiene su punto de vista y aporta lo que hemos hablado desde diferentes aristas, pero en términos generales, pues al final creo que es una de las cosas que se han venido robusteciendo en estos años, en estos últimos años. Es una de las prácticas de agilidad, digamos que es uno de los enfoques o de las expertices de agilidad que más ha crecido en menos tiempo. Hay mucha gente que ya está muy, muy enfocada en esto, trabajando en este tema. Y yo creo que estas cuatro mujeres pues, son las exponentes precisamente de estos enfoques que hemos hablado. De acuerdo contigo que hemos hablado de muchas cosas. Hemos pasado muy rápido por muchos puntos. Cada uno de los puntos es un mundo diferente. Tiene mil formas de ponerlas en práctica y hay bastantes herramientas para ayudar en eso, pero creo que, bueno, pasamos por los puntos más importantes que queríamos pasar y es lo relevante, ¿no? Y aquí, bueno, la idea sería, por supuesto, aprovechar ahora también de que ustedes pueden exponer
cualquier pregunta que pudiesen tener, ¿cierto? Y al mismo tiempo, como para cerrar un poco el contenido grueso, ¿cierto? Agradecer también a quienes de alguna u otra forma han contribuido también a la creación de esta presentación, ¿cierto? Entre estos tres personajes aquí bien potentes, Johnny Ordóñez, Agility Changes y por supuesto De Valley también. Chicos, preguntas, dudas, consultas, reclamos, sugerencias, comentarios. No. No tanto, no se peleen. No, no, no. Bueno, por mi parte, en realidad estuvo muy claro. Yo creo que hay poca cabida para preguntas por lo que hablo de la exposición. Y personalmente uno se va encajando ahí en un par de situaciones de la misma historia laboral de cada uno que te hace empoderarte un poquitito más de esta, eh, de esta visión agile para poder ocuparla también eh, con clientes, que yo lo encuentro bastante bueno y bien claro. A mí me pasó, por ejemplo, con la ilustración que puso Andrés un poco atrás sobre el que ya está quemado. Efectivamente a mí me ha pasado eso en empresa y la verdad es que hoy en día, sobre todo hoy en día, eh, es muy fácil que la gente se queme, es muy fácil que pase algo así porque el valor de las personas es bastante importante en una compañía y los números que Marcelo entregó después también son súper importantes porque finalmente esta rotación que se hace y que si uno se va, el otro va a empezar a mirar para el lado también y va a decir, chuta, ¿por qué esta persona se fue? Quizá yo también estoy en un lugar complejo, voy a evaluar mi situación, también me voy a ir, vamos a ir con lo mismo y eso encarece la operación de la empresa. Así que muchas gracias por la exposición. Súper. Gracias, José. Gracias, Carlos. También manifestarle el agrado que fue escucharlo en esta presentación, principalmente motivando a las empresas a seguir este planning muy claro que se presentó. Lo importante es que, y ojalá que las empresas pudieran ser consecuentes con ese plan, con esa circunferencia donde cada punto estaba descrito. Muchas veces las buenas intenciones con el ejercicio de día a día van debilitando algunas áreas de esa cadena, porque muchas veces los profesionales tienen muy claro cuando llegan a las organizaciones dónde cayeron, cuáles son sus responsabilidades, cuáles son sus objetivos, pero muchas veces no saben o no les aclaran claramente para dónde van, si cumplen los objetivos, si cumplen todo lo planificado dentro del rol que están desempeñando. Y eso siento que es una debilidad con la experiencia que tengo en varias compañías, que muchas de ellas caen en eso. No saben de repente también qué hacer con las personas buenas, ¿ya? Ustedes dejaron muy claro cómo se tiene que manejar todo ese círculo virtuoso que desde que ingresa un profesional o un trabajador en una compañía y a dónde quieren llegar por lo menos. Gracias a Andrés, gracias Marcelo. Vale. Gracias, Máximo. Bien. ¿Qué más, ¿Alguien más? chicos? Pues estamos. Yo por acá, Natalia. Hola, Natalia. Hola, hola. Yo también me sumo a los agradecimientos. Creo que hay muchas cosas por hacer que la mayoría de las empresas grandes, pequeñas, todavía están en pañales y la visión es súper clara. O sea, me gustó el punto de vista de llevarlo desde todo este entrenamiento que hay que hacer y el desarrollo de carrera. Y al final, claro, yo me decía, pero esto es demasiado caro hacerlo. Pero claro, es mucho más caro contratar todos estos headhunters que busquen gente con la alta rotación
y dejar que se vaya la gente con más experiencia dentro de la empresa. Entonces me gustó todo ese viaje que se hizo y quedó súper claro, así que creo que es un camino a seguir y que hay que hacer muchas cosas. Así que eso, muchas gracias por la invitación y Súper. Vale, Gracias, Un Natalia. contacto. muchas gracias. Bien. ¿Alguien más? No, creo Bien. que estamos. Si no, solamente Arturo parece por ahí que iba a comentar algo. ¿Eh? Aló, perdón. Hola, ¿cómo están? Hola, Arturo. ¿Se escucha? ¿Sí? Sí. Sí, sí, sí. Ah, qué bueno. Igual, sumarme un poco a los comentarios de ver que su presentación es mucho de lo que estamos experimentando nosotros en una pequeña pyme que tenemos acá con algunos socios, se llama Tu Vitrina Virtual, donde somos puras personas jóvenes, alrededor de entre 27 a 30 años, y hemos incursionado mucho en el tema informático, en el tema de acercar la tecnología a nuestros clientes. Y en el último tiempo hemos tratado de hacer algunas transformaciones en los equipos. Entonces nosotros tenemos dos equipos, un equipo de marketing y un equipo de desarrollo. Y estábamos mucho tratando de que cada área trabajara sola o trabajara de forma independiente. Pero durante el último tiempo hemos notado que estamos haciendo un cierto daño en los equipos. Entonces ahora estamos tratando de aplicar cambios y, como les decía en un principio, en los comentarios, que hemos tratado de delegar más y que los equipos tomen una participación mucho más activa, que en el fondo se sientan más responsables de lo que están haciendo. Y eso nos ha abierto mucho a que nosotros en un plano más estratégico, tener más tiempo para ver y de ver otras fortalezas de la empresa, de la organización, y que los equipos tengan mayor libertad de su gestión finalmente de las tareas. Así que me gustó mucho también ver que lo que estamos haciendo sin tener el libro en mano, lo veo que es una presentación. Eso me indica que vamos haciendo cosas bien. Perfecto. No, súper bien, Arturo. Esa experiencia es súper valiosa y ojalá sigan también por el mismo camino. Muy bueno. Gracias. Bueno, chicos, agradecerles, como les decía, encantado de haber estado con ustedes, ¿cierto? Agradecerles, como les digo, por el tiempo, por la participación. Y nada, pues estén atentos igual porque vamos a tener por ahí más espacio donde obviamente vamos a tener que seguir profundizando idealmente sobre cada uno de estos puntos, ¿vale? Así que muchísimas gracias, chicos.